¿Qué enseña la Iglesia Católica acerca de las otras religiones? ¿Se puede salvar a alguien que no pertenece a la Iglesia, a la auténtica que fundó Cristo Jesús? Porque de hecho hay una frase muy famosa, es una enseñanza de la Iglesia: extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué enseña pues la Iglesia? ¿En verdad no pueden salvarse quienes no pertenecen a la Iglesia que fundó Cristo? No te vayas, en un momento te cuento lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a participar en el curso de Apologética Católica que estoy impartiendo en internet en colaboración con José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org. Conoce los fundamentos de nuestra fe y cómo defenderla en 12 lecciones que puedes estudiar en tu tiempo y a tu propio ritmo. Inscríbete ya en apologeticacatólica.org o desde el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo ve la Iglesia Católica a las religiones? Esto que te voy a leer es la enseñanza de la Iglesia Católica acerca de las demás religiones. Es una síntesis de toda su enseñanza, según la presenta el Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia. Si te interesa profundizar en este tema, te invito a que leas el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 841 a 848, que el Yucat condensa de esta forma así de sencilla. En su pregunta 136, ¿cómo ve la Iglesia a las demás religiones? La Iglesia respeta todo lo que en las demás religiones es bueno y verdadero. Respeta y fomenta la libertad religiosa como derecho humano. El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. El reconocimiento de la libertad religiosa o de culto no quiere en modo alguno decir que todas las religiones sean iguales e igualmente verdaderas. La Iglesia sabe que Jesucristo es el único Salvador de los hombres. Solo Él es el camino y la verdad y la vida. Todo aquel que busca a Dios nos resulta cercano a los cristianos. Hay un grado especial de parentesco con los musulmanes. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el Islam pertenece también a las religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. También los musulmanes veneran al Dios creador y a Abraham como padre de su fe. Para el Corán, Jesús es un gran profeta, María su madre es la madre del profeta. La Iglesia enseña que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia. Sin embargo, quien ha conocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero no quiere seguirle, ese no alcanza la salvación. Esto es lo que se expresa con la frase extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. El Yucat lo deja clarísimo. Se salva a alguien que no cree en Cristo, se salva a alguien que no pertenece a la única y verdadera Iglesia que fundó Cristo Jesús, porque la Iglesia enseña que extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Aquí lo dice ya el Yucat clarísimo y contundente, y por eso te lo repito, porque a fin de cuentas esto que te voy a releer en una frase es lo que enseña la Iglesia acerca de las demás religiones. La Iglesia enseña que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, pueden alcanzar la salvación
con la ayuda de la gracia. Sin embargo, quien ha conocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero no quiere seguirle, no alcanza la salvación, y esto es lo que se expresa con la frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, para el que se sale de la iglesia verdadera no hay salvación. Para el que no conoce ni a Cristo ni a la iglesia sin culpa alguna, porque nace, por ejemplo, en un país budista, en el seno de una familia budista, y lo educan para ser budista, y no conoce a la Iglesia Católica, ni conoce a Jesucristo nunca en su vida, pero siempre con su corazón busca a Dios y se comporta buscando el bien, según le dicta su conciencia, ese, y no por mérito propio, sino por la gracia de Cristo mismo, será salvado. Pero el que conoce la iglesia y pertenece a la iglesia, a la auténtica que fundó Jesús, y se va, para ese, por haberse salido fuera de la iglesia, no hay salvación. Extra ecclesiam, para el que sale de la iglesia, nulla salus, no hay salvación. Y por cierto, la frase extra ecclesiam nulla salus la dijo San Cipriano de Cartago apenas en el siglo III. Y curiosamente, San Cipriano de Cartago es venerado en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa, en la Iglesia Luterana y en la Iglesia Anglicana. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.